Hola, el día de hoy vamos a platicar acerca de la conducción neural y transmisión sináptica. Esto quiere decir cómo las neuronas envían y reciben señales. Explicaremos su función. Eso quiere decir también de cómo las neuronas conducen y transmiten señales electroquímicas. Vamos a describir el modo en el que se generan las señales en las neuronas cuando se encuentran en estado de reposo. Luego siguen las señales eléctricas a medida que se propagan a lo largo de las neuronas y se transmiten a través de la sinapsis a otras neuronas. Eso también quiere decir de cómo las neuronas se comunican. Lo principal para entender esto es la función neural, que es el potencial de la membrana, la diferencia de carga eléctrica que existe en el interior y el exterior de una célula. Existe una manera de averiguar eso, y eso es el registro del potencial de membrana. Para registrar el potencial de membrana de una neurona, es preciso situar la punta de un electrodo en el interior de una neurona y la punta de otro electrodo en el exterior de la misma, en el líquido extracelular. Aunque el tamaño del electrodo no es decisivo, es de suma importancia. Los electrodos intracelulares se llaman microelectrodos. Para medir el potencial de membrana en reposo, tenemos que situar ambos extremos del electrodo en el líquido extracelular. Cuando el extremo del electrodo intracelular se inserta dentro de una neurona, se registra un potencial constante de aproximadamente 70 milivoltios negativos. Esto indica que el potencial del interior de la neurona en reposo es unos 70 milivoltios menor que el del exterior de la neurona. Este potencial constante de membrana de alrededor 70 milivoltios negativos recibe el nombre de potencial en reposo. La pregunta es, ¿por qué están polarizadas las neuronas cuando están en reposo? Estas están separadas en partículas con carga positiva y con carga negativa llamadas iones. Se crea una homogeneización, pero también tienen que tomarse en cuenta dos factores, que es el movimiento aleatorio. Como están en movimiento, es más probable que los iones se desplacen de un área en la que hay una elevada concentración a otra en la que hay una baja concentración que a la inversa. El segundo factor que impulsa la distribución uniforme de iones es la presión electrostática. Eso quiere decir cualquier acumulación de cargas, ya sean positivas o negativas, en un área que tiende a dispersarse debido a la repulsión de las cargas del mismo signo que existen en las proximidades, así como la atracción de las cargas de signo opuesto concentradas en otros lugares. Como podemos ver en la imagen, en estado de reposo hay más iones de sodio positivo y de cloruro negativo en el exterior de la neurona que en el interior, y más iones de potasio e iones de proteínas con carga negativa en el interior que en el exterior de la neurona. La membrana neuronal tiene dos propiedades. Esta es una pasiva, que no consume la energía, y la otra es activa, que supone el consumo de energía. Los iones atraviesan la membrana neuronal a través de los poros especializados que se conocen como canales iónicos. Como podemos ver en la imagen, los factores activos y pasivos que influyen en la distribución de iones de sodio, potasio y cloruro a ambos lados de la membrana neuronal. Los factores pasivos continuamente expulsan iones de potasio, que también son positivos, fuera de la neurona en reposo e ingresan en ella iones de sodio, que también son positivos. Por lo tanto, los iones de potasio, que son positivos, han de ser bombeados de modo activo hacia adentro, y los iones de sodio, también positivos, han de ser bombeados de modo activo hacia afuera para mantener un equilibrio de reposo. Estos factores pueden interpretarse en términos de interacción de las fuerzas que empujan los iones fuera y dentro de las neuronas. Como podemos ver acá, aquí entran los iones que son de potasio mientras van saliendo los de sodio. En la generación y conducción de los potenciales postsinápticos, podemos ver que cuando las neuronas disparan señales, liberan de sus botones terminales sustancias químicas que las vamos a denominar neurotransmisores. Estos se difunden a través de la hendidura sináptica o espacio sináptico. Al unirse las moléculas del neurotransmisor con los receptores postsinápticos, se produce uno de dos efectos, dependiendo de la estructura tanto del neurotransmisor como la del receptor implicados. Eso quiere decir que pueden despolarizar, a eso le vamos a llamar a la disminución del potencial de membrana en reposo. Puede ir de 70 a 67 milivoltios negativos, por ejemplo. O pueden hiperpolarizar, aumentar el potencial de membrana en reposo, que eso va de 70 a 72 milivoltios, por ejemplo, que los llevan a la membrana receptora. A las despolarizaciones postsinápticas se les llama potencial excitadores postsinápticos, o PEPs.
porque como pronto se va a ver, aumentan la probabilidad de que la neurona descargue. Y las hiperpolarizaciones posinápticas se denominan potenciales inhibidores posinápticos, o PIPs, debido a que se disminuyen la probabilidad de que la neurona dispare. Tanto los PEPs y los PIPs son respuestas graduadas. Esto se llama así porque significa que la amplitud de los PEPs y de los PIPs es proporcional a la intensidad de las señales que los provocan. Las señales débiles provocan potenciales posinápticos reducidos y las señales fuertes provocan potenciales amplios. En la integración de los potenciales posinápticos y generación de los potenciales de acción, el que una neurona dispare o no depende del balance entre las señales excitadoras e inhibidoras que llegan a su axón. En estas tres imágenes podemos ver cómo es que se mide el potencial de membrana en reposo. En el cuadro de arriba se puede apreciar cómo es que aparece un potencial excitador posináptico o un PEP después de un estímulo. Y en el cuadro de acá abajo se puede apreciar cómo aparece un potencial inhibidor posináptico después de un estímulo y después de un PEP. Y en este cuadro de abajo podemos apreciar cómo es que aparece entonces el potencial de acción. Eso quiere decir la respuesta que se da entre el PEP, un potencial excitador posináptico, y la respuesta entre el PEP y el PIP, un potencial inhibidor posináptico. Toda neurona multipolar suma la totalidad de potenciales posinápticos graduados, excitadores e inhibidores que llegan a su axón y decide si dispara o no dispara, basándose en esta suma. A esto se le llama integración. La integración no es más que el hecho de sumar o combinar una serie de señales individuales convirtiéndolas en una señal integral. En esta suma se presentan las combinaciones posibles de sumación espacial. Esa suma son los potenciales excitadores posinápticos que se han producido simultáneamente en diferentes partes de la membrana receptora para formar un potencial exhibidor posináptico de mayor amplitud, como se suman los potenciales inhibidores posinápticos simultáneos para formar un PIP de mayor amplitud y cómo se suman los potenciales excitadores posinápticos y los potenciales inhibidores posinápticos y simultáneos para anularse entre sí. También se ilustra la sumación temporal. Producción de los potenciales de acción. Base iónica de los potenciales de acción. ¿Cómo se producen los potenciales de acción y de qué modo se propagan a lo largo del axón? La respuesta a ambas cuestiones es básicamente la misma, mediante la acción de canales iónicos controlados por voltaje. Ambas se abren o se cierran en respuestas a los cambios de nivel de potencial de membrana. Hay que recordar que el potencial de la membrana de una neurona en reposo es constante, ya que actúan para que los iones de sodio penetren en la célula. Los canales de sodio controlados por voltaje localizados en la membrana del axón se abren completamente y los iones de sodio irrumpen, cambiando brutalmente el potencial de la membrana en un valor próximo a 70 milivoltios hasta unos 50 milivoltios, desencadenando entonces la apertura de los canales de potasio controlados por voltaje. Tras aproximadamente un milisegundo, los canales de sodio se cierran. Esto marca el fin de la fase ascendente del potencial de acción y el comienzo de la repolarización. Una vez consumada la repolarización, los canales de potasio se cierran gradualmente. La cantidad de iones que fluye a través de la membrana durante un potencial de acción es extremadamente pequeña en comparación con la cantidad total de iones que se halla dentro y alrededor de la neurona. Como podemos ver en la imagen, los canales de sodio se abren. Luego, los canales de potasio se abren, llegando hasta el punto máximo, donde los canales de sodio se cierran, empezando la repolarización. Llegando a la hiperpolarización, los canales de potasio empiezan a cerrarse. Periodos refractorios. Existe un periodo de 1 a 2 milisegundos después de que hayan iniciado un potencial de acción durante el cual no es posible provocar un segundo potencial de acción. Dicho periodo se denomina periodo refractorio absoluto, seguido del periodo refractorio relativo, durante el que es posible que la neurona vuelva a descargar, pero solamente si se aplican niveles de estimulación superiores a lo normal. El periodo refractorio responsable de dos características muy importantes en la actividad neuronal. En primer lugar,
Es responsable del hecho de que los potenciales de acción normalmente se transmitan a lo largo de los axones en una única dirección. En segundo lugar, es responsable del hecho de que la frecuencia de disparo neuronal se relacione con la intensidad de la estimulación. Conducción axónica de los potenciales de acción. No es decreciente. Los potenciales de acción no se debilitan a medida de que se transmiten a lo largo de la membrana axónica, y haciendo más lentamente que los potenciales postsimpáticos. La razón de estas dos diferencias es de que la conducción de los PEPs y los PIPs es pasiva, mientras que la conducción axónica de los potenciales de acción es, en gran medida, activa. Conducción en los axones mielínicos. En los axones mielínicos, los iones solo pueden pasar a través de la membrana axónica de los nódulos de Ranvier. Estos son uniones entre segmentos de mielina adyacente. ¿Sabían que la señal se transmite pasivamente? Eso quiere decir al instante y de modo decreciente. La mielinización aumenta la velocidad de la conducción axónica. Se produce, por supuesto, un ligero retraso en cada nódulo de Ranvier, mientras se genera activamente el potencial de acción. Pero, esta sigue siendo mucho más rápida que los axones no mielínicos. La transmisión de los potenciales de acción en los axones mielínicos se llama conducción saltatoria. Recuérdense que saltar significa brincar o lanzarse. Velocidad de la conducción axónica. La conducción es más rápida en los axones de gran diámetro y rápida en los axones que están mielinizados. Esta podría viajar entre 100 metros por segundo. Para nosotros podría ser 361 kilómetros por hora. Los axones pequeños amielínicos conducen los potenciales de acción a una velocidad aproximadamente de 1 metro por segundo. Conducción en las neuronas sin axón. Es importante recordar que las neuronas en el encéfalo de los mamíferos no tienen axones y por lo tanto no presentan potenciales de acción. La conducción neuronal en estas interneuronas se efectúan habitualmente mediante potenciales graduados que van decreciendo a medida de que se transmiten. Transmisión sináptica. Transmisión química de señales de una neurona a otra. Esta nos va a llevar a 5 puntos. Como primer punto tenemos la estructura de la sinapsis. La mayor parte de la comunicación entre neuronas se lleva a cabo a través de la sinapsis. Las moléculas de los neurotransmisores se liberan desde los botones sinápticos a las hendiduras sinápticas, donde provocan PEPs o PIPs en otras neuronas al unirse con los receptores que se sitúan en la membrana presináptica. Como acabamos de aprender, muchas sinapsis excitadoras terminan en las espinas dendríticas, aunque también son muy frecuentes las sinapsis axosomáticas. Esta sinapsis ocurre entre los botones terminales del axón y los somas. Estas son las más habituales. También se encuentran las sinapsis dirigidas. La sinapsis en la que la zona de liberación de los neurotransmisores y la zona de recepción de estas se hallan muy próximas. También están las sinapsis no dirigidas. Son sinapsis en las que la zona de liberación está a cierta distancia de la zona de recepción. Debido a su apariencia, estas sinapsis suelen describirse como sinapsis de sarta de cuentas. Como punto 2 tenemos síntesis, empaquetamiento y transporte de las moléculas neurotransmisoras. Los neurotransmisores hay pequeños y grandes. Las moléculas grandes, todos ellos son péptidos. Los péptidos son cadenas de aminoácidos compuestas por 10 o menos aminoácidos. Los neurotransmisores de molécula pequeña se sintetizan por lo general en el citoplasma del botón terminal y son empaquetadas en las vesículas sinápticas por el aparato de Golgi. Las vesículas se almacenan en grupos cerca de la membrana presináptica. Por el contrario, los péptidos neurotransmisores, al igual que otras proteínas, se envasan en los citoplasmas del cuerpo del celular mediante ribosomas. Luego son empaquetados en vesículas en el aparato de Golgi y transportados a través de microtúbulos hasta los botones terminales, a un ritmo de unos 40 centímetros al día. Esto significa que contiene dos neurotransmisores, un neurotransmisor péptido
en las vesículas más grandes y moléculas de neurotransmisores pequeñas en las vesículas más pequeñas. Ahora se sabe con certeza de que muchas neuronas contienen dos neurotransmisores, hecho que se denomina coexistencia. Como punto 3, la liberación de las moléculas neurotransmisoras. La exocitosis es el proceso de liberación de los neurotransmisores, que a continuación podemos ver ilustrados en esta imagen. Cuando la neurona está en reposo, las vesículas sinápticas que tienen un neurotransmisor de molécula pequeña se agrupan cerca de las zonas de la membrana sináptica, que son particularmente ricas en canales de calcio controlados por voltajes. La exocitosis de los neurotransmisores de molécula pequeña se diferencian de la exocitosis de los neurotransmisores pépticos en un aspecto importante. Los neurotransmisores de molécula pequeña se liberan habitualmente en un pulso cada vez con un potencial de acción que desencadena una entrada momentánea de iones de calcio a través de la membrana presináptica. Por el contrario, los neurotransmisores pépticos se liberan habitualmente de forma gradual en una respuesta a un incremento general de nivel intracelular de iones de calcio, tal como podría ocurrir durante el aumento general de la frecuencia de disparo de la neurona. A medida que se han ido descubriendo más receptores, se ha hecho evidente que la mayoría de los neurotransmisores se unen a varios diferentes tipos de receptores. Los diferentes tipos de receptores a los que pueden unirse son determinados neurotransmisores y se llaman subtipos de receptores. La unión de un neurotransmisor a uno de los subtipos de receptor puede influir en la neurona postsináptica de dos formas básicamente diferentes, dependiendo de si el receptor es ionotrópico o metabotrópico. Los ionotrópicos son los receptores que están asociados a los canales iónicos y controlados por un ligando, y los receptores metabotrópicos son los que están acoplados a proteínas señal y a proteínas G. En la imagen a continuación se encuentra el receptor ionotrópico y el receptor metabotrópico, en los cuales algunas de las moléculas neurotransmisores se fijan en los receptores de los canales iónicos cuando una molécula del neurotransmisor se fija a un receptor ionotrópico y el canal se abre o se cierra, alterando así el flujo de los iones hacia el interior o el exterior de la neurona. Luego, en el metabotrópico podemos ver algunas de las moléculas de los neurotransmisores que se fijan en los receptores de la membrana de las proteínas, las cuales están acoplados a proteínas. A continuación, como punto número 5, la recaptación, inactivación enzimática y reutilización. Hay dos mecanismos de finalización del mensaje, los cuales son recaptación y la inactivación enzimática. La recaptación es el mecanismo que desactiva más frecuentemente la mayoría de los neurotransmisores una vez liberados, que reingresan casi inmediatamente a los botones presinápticos. En contraposición, otros neurotransmisores son degradados en la sinapsis mediante la acción de enzimas, proteínas que estimulan o inhiben las reacciones químicas sin ser afectadas por ellas mismas. Los botones terminales así son modelos de eficacia. Las moléculas neurotransmisoras que se han liberado en la sinapsis o en sus productos de degradación son llevados de vuelta al interior del botón y reutilizados independientemente de un mecanismo de activación, incluso de reutilizar las vesículas de las membranas presinápticas. En la imagen aquí presente podemos ver la recaptación de las moléculas neurotransmisoras y aquí la inactivación enzimática, donde podemos ver las enzimas de inactivación. Luego, en sustancias transmisoras podemos ver los aminoácidos. Los neurotransmisores de la inmensa mayoría de la sinapsis rápida dirigida del sistema nervioso central son aminoácidos, que son como los ladrillos moleculares de las proteínas. Los 4 neurotransmisores aminoácidos más ampliamente reconocidos son glutamato, aspartato, glicina y ácido gamma aminobutírico, que sería GABA. Luego tenemos las monoaminas. Las monoaminas son una clase de neurotransmisores de molécula pequeña
y son todas aquellas que sintetizan a partir de un único aminoácido, he ahí el nombre de monoaminas. Son los neurotransmisores de moléculas pequeñas. Los gases solubles incluyen el monóxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Se ha demostrado que los gases solubles transmisores están implicados en la transmisión retrógrada. La acetilcolina consiste en un neurotransmisor de molécula pequeña. La acetilcolina es el neurotransmisor que actúa en las uniones neuromusculares en muchas de las sinapsis del sistema nervioso y en sinapsis de diversas partes del sistema nervioso central. Neuropéptidos. Se denominan neuropéptidos a los péptidos que desempeñan un papel de neurotransmisión. Las endorfinas activan sistemas neuronales que producen analgesia y sistemas neuronales que miden la sensación de placer. ¿Cómo influyen los fármacos en la transmisión sináptica? 7 pasos en la acción del neurotransmisor. 1. Las moléculas de neurotransmisor se sintetizan a partir de los precursores bajo la influencia de las enzimas. 2. Las moléculas de neurotransmisor se almacenan en vesículas. 3. Las moléculas de neurotransmisor que fluyen en las vesículas son degradadas por enzimas. 4. Los potenciales de acción provocan que las vesículas se fusionen con la membrana sináptica y liberen sus moléculas de neurotransmisor en la sinapsis. 5. Las moléculas de neurotransmisor liberadas se unen en autorreceptores e inhiben la liberación posterior de neurotransmisores. 6. Las moléculas de neurotransmisor liberadas se unen con receptores postsinápticos. Y 7. Las moléculas neurotransmisoras liberadas son inactivas, bien por recaptación o bien por inactividad enzimática. Se darán 5 ejemplos de psicofármacos. La cocaína es un potente agonizante de las catecolaminas muy adictivo. Aumenta la actividad tanto de la dopamina como de la noradrenalina, al impedir que sea recaptada de la sinapsis e ingresada en el botón presináptico. Las benzodiazepinas tienen efectos ansiolíticos, sedantes y anticonvulsivos. La atropina. La atropina es el ingrediente activo de la belladona. Es un bloqueante de receptor que ejerce su efecto antagonista uniéndose a un subtipo de receptores metabotrópicos de la acetilcolina llamados receptores muscarínicos, con lo que impide que la acetilcolina ejerza sus efectos sobre ellos. Curare. El curare es un bloqueante del receptor en las sinapsis colinérgicas. El curare bloquea la transmisión en las uniones neuromusculares, paralizando así a quienes los reciben y matándolos al impedir la respiración. Botox. El Botox bloquea la liberación de la acetilcolina en la unión neuromuscular y es por lo tanto un veneno mortal. No obstante, tiene una aplicación en medicina y en estética.